Bienvenidos, queridos amigos, a este espacio de reflexión y esperanza. En los momentos de mayor silencio, cuando el cielo parece sordo a nuestras súplicas y el camino se vuelve árido, ¿dónde encontramos la fuerza para seguir creyendo? La historia que compartiremos hoy es un faro de luz en esa oscuridad, un recordatorio de que la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de confiar incluso cuando no podemos ver. Antes de sumergirnos en este relato, si este mensaje de esperanza resuena en tu corazón, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Al suscribirte y activar las notificaciones, no solo recibirás más historias que alimentan el alma, sino que también nos ayudarás a compartir esta luz con quienes más la necesitan. Cada vez que compartes nuestro contenido, es como plantar una semilla de fe en otro corazón. Que Dios bendiga tus manos y tu generosidad. Nuestra historia comienza bajo un sol abrasador, un sol que se alza sobre los campos secos y agrietados de la granja de Sebastián. Donde antes el verde de los cultivos se extendía como una promesa hasta el horizonte, ahora solo queda un paisaje de desolación, marcado por el polvo y el esqueleto de las plantas marchitas. El viento, en su lamento, arrastra hojas secas y tierra suelta, llenando el aire con un silencio angustiante, roto únicamente por el crujido de la madera reseca de la vieja cerca. Sebastián, un hombre cuya piel estaba tan curtida como la tierra que amaba, se apoya en su pala. Su mirada recorre el panorama con una mezcla de amor y dolor. Esta era su tierra, la misma que durante generaciones había alimentado a su familia, la herencia de sus padres y el futuro de sus hijos. Pero ahora, una sequía implacable la había estrangulado. Meses, largos meses sin una sola gota de lluvia, habían convertido su hogar en un páramo. Sus animales, antes robustos, ahora se movían con lentitud, sus huesos marcándose bajo la piel. El pozo, fuente de vida, se había reducido a un charco lodoso y turbio. En la despensa, los últimos sacos de grano menguaban día a día, un reloj de arena que marcaba el avance del hambre. Su esposa y sus hijos lo observaban desde la puerta de la casa. No decían nada, no hacía falta. La preocupación era un lenguaje universal que se leía en sus ojos cansados. Uno a uno, los vecinos habían comenzado a partir. Familias enteras, con sus pocas pertenencias a cuestas, buscando refugio en otras tierras, persiguiendo el rumor de la lluvia. Pero Sebastián se aferraba. Se aferraba a la esperanza, a la convicción de que Dios no los había olvidado, de que enviaría el agua. No podía abandonar su hogar, la tierra de sus ancestros. No quería. Con los pies firmemente plantados en el suelo polvoriento, como si quisiera echar raíces él mismo, cierra los ojos y eleva una oración silenciosa, un grito del alma pidiendo un milagro. Pero al abrirlos, la realidad lo golpea de nuevo. El cielo es solo un lienzo azul, perfecto y cruel, sin una sola nube a la vista. Aprieta los puños con una fuerza que nace de la desesperación y respira hondo. No puede permitirse flaquear. La fe había sido su brújula en todas las tormentas de su vida, y esta vez, se juró a sí mismo, no sería diferente. Cada mañana, antes de que el sol comenzara su castigo diario, Sebastián se arrodillaba frente a los campos y elevaba su voz al cielo. Sus palabras buscaban ser firmes, pero en su interior, una sombra de duda comenzaba a crecer, fría y persistente. Señor, sé que nos escuchas. No nos abandones. Danos lluvia, aunque sea solo unas gotas para que la tierra respire, para que mis hijos no pasen hambre. Pero los días se sucedían, idénticos en su desolación. Cada amanecer traía el mismo cielo despejado, el mismo calor sofocante. La esperanza se volvía una tarea cada vez más difícil. Su esposa, aunque lo apoyaba con su amor incondicional, comenzaba a mirar la situación con el doloroso velo del realismo. Sebastián, tal vez deberíamos irnos, le susurró una noche,
mientras arropaba a los niños que se habían dormido con el estómago vacío. No podemos vivir solo de esperanza. Él negó con la cabeza, aunque su corazón vacilaba. No podía rendirse. Se repetía a sí mismo que la fe verdadera no se trata de ver resultados inmediatos, sino de confiar ciegamente, incluso cuando todo parece perdido. Con una determinación renovada y casi desafiante, tomó las últimas semillas que le quedaban, un puñado precioso, y las enterró en la tierra reseca. Quizás, solo quizás, Dios le daría una respuesta a través de este acto de fe. Y si no, entonces tendría que aprender a encontrar un significado en este silencio que tanto lo atormentaba. Las semillas quedaron allí, ocultas bajo la tierra agrietada, como una oración enterrada en el silencio. Día tras día, Sebastián revisaba el suelo, buscando con desesperación algún brote, alguna señal de vida. Pero la tierra seguía igual, dura, quebrada, estéril. El sol continuaba su marcha despiadada, y con cada amanecer sin lluvia, algo dentro de él se debilitaba. Sus oraciones salían ahora de su boca con menos convicción, casi como un eco vacío, como si estuviera hablando con alguien que ya no escuchaba. Una tarde, mientras recogía los restos de las plantas muertas, su hijo pequeño se acercó, con los labios partidos por la sed. «Papá», preguntó con la inocencia que desarma, «¿por qué Dios no nos ayuda?» Sebastián sintió un nudo en la garganta. No tenía una respuesta. Solo pudo acariciar la cabeza del niño y forzar una sonrisa que ocultaba su propia y creciente incertidumbre. Esa noche, en la soledad de su habitación, su mirada se perdió en el techo. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué callas cuando más te necesito? ¿Acaso no ves nuestro sufrimiento? Pero el cielo seguía mudo, y el único sonido era el viento arrastrando polvo contra las ventanas. Por primera vez en su vida, sintió que su fe estaba a punto de romperse. A la mañana siguiente, con el peso del desaliento sobre sus hombros, salió a caminar por la granja. El silencio era absoluto. Caminaba sin rumbo, hasta que, a lo lejos, una figura solitaria apareció en el sendero. Era un hombre de edad avanzada, con un sombrero ancho que le cubría el rostro y un bastón que se hundía levemente en el suelo. Su ropa estaba gastada, pero su andar era firme, como si el calor y la sequía no tuvieran poder sobre él. Sebastián entrecerró los ojos, sorprendido. Nadie pasaba por allí en mucho tiempo. Cuando el hombre se detuvo frente a él, levantó el rostro y le sonrió. Sus ojos eran profundos, tranquilos, como dos pozos de sabiduría antigua. «Buenos días, amigo», dijo el viajero con voz serena. «He caminado mucho y necesito descansar. ¿Podrías compartir conmigo un poco de agua?» Sebastián sintió un nudo en el estómago. Apenas tenían suficiente para su familia. Pero algo en la presencia de aquel anciano, una paz que no podía explicar, lo obligó a asentir. Entró en la casa, tomó una pequeña vasija con el agua preciada y se la ofreció sin decir palabra. El viajero bebió lentamente, saboreando cada gota. Luego, sacó de su bolso un pequeño saco de tela y lo colocó en las manos de Sebastián. «Esto es para ti», dijo con una sonrisa. «Son semillas especiales. Plántalas y verás». Y sin más explicación, se dio la vuelta y siguió su camino. Sebastián se quedó inmóvil, observando al viajero alejarse. Cuando levantó la vista para llamarlo, el hombre había desaparecido. El sendero estaba vacío, largo y abierto. Era imposible. El corazón de Sebastián latió con fuerza. ¿Quién era ese hombre? Desató el nudo del pequeño saco. Dentro, había semillas pequeñas, oscuras, aparentemente comunes. Su esposa lo miró con escepticismo cuando le contó lo sucedido. «Eso no tiene sentido»,
Sebastián. Nada puede crecer sin agua. Él sabía que ella tenía razón. La lógica gritaba que era una locura. Pero algo dentro de él, una voz suave pero persistente, un eco de la fe que creía perdida, le decía que debía plantarlas. Al amanecer, tomó su decisión. Salió al campo y, con manos firmes, cavó pequeños surcos en la tierra reseca. Cada golpe de la pala levantaba un polvo que le recordaba lo imposible de su tarea. Pero continuó. Una a una, dejó caer las semillas en el suelo árido, cubriéndolas con cuidado, como si fueran un tesoro. Luego, tomó las últimas gotas de agua que le quedaban a su familia y las vertió sobre la tierra. Fue el sacrificio final, el acto de fe definitivo. Su esposa se acercó y le tomó la mano. No dijo nada, pero en sus ojos él vio una mezcla de amor y miedo. Ahora, solo quedaba esperar. Los días pasaron, lentos y pesados. La tierra permaneció inerte. Las dudas volvieron a crecer en el corazón de Sebastián, más rápido que cualquier semilla en aquella tierra estéril. Se preguntaba si había cometido un error terrible, si había desperdiciado el agua que pudo haber aliviado la sed de sus hijos. Una tarde, mientras estaba sentado bajo la sombra de un árbol marchito, su hijo se acurrucó a su lado. «Papá, ¿y si las semillas no crecen?». Sebastián miró el horizonte, donde el sol teñía el cielo de fuego. «A veces, hijo», susurró al fin, «Dios nos pide que sembremos sin ver la lluvia». Esa noche, salió una vez más a ver el campo. Nada. Suspiró, cerrando los ojos con resignación. Y entonces, en la brisa nocturna, casi imperceptible, le llegó un susurro, como si la tierra misma estuviera respirando. A la mañana siguiente, Sebastián salió al campo con el mismo peso en el pecho. Pero algo era diferente. Se detuvo de golpe, su respiración entrecortada. Allí, en medio de la tierra agrietada, sobresalía algo pequeño, un punto de un verde imposible. Se arrodilló, apartando el polvo con cuidado. Un brote. Un brote verde y vivo. Parpadeó varias veces, creyendo que su mente le jugaba una broma. Pero no. Estaba allí. Se incorporó de un salto y recorrió el campo con la mirada. Y entonces lo vio. No era solo uno. Eran varios. Pequeños tallos verdes emergían de la tierra seca, extendiéndose como pequeños milagros. Su esposa y sus hijos, alertados por su grito ahogado, corrieron hacia él. «Están creciendo», exclamó su esposa, llevándose las manos a la boca mientras las lágrimas corrían por su rostro. Los niños reían y saltaban de alegría, maravillados. Sebastián se llevó una mano al pecho, sintiendo su corazón latir, no con preocupación, sino con una gratitud tan inmensa que dolía. Dios había respondido. No con la lluvia que él pedía, no con truenos ni tormentas, sino con algo mucho más profundo, vida en medio de la muerte. En las semanas siguientes, lo que comenzó como pequeños brotes se convirtió en un campo vibrante de verdor. Las plantas crecían con una fuerza inexplicable, desafiando toda lógica. No había agua para darles, pero sus hojas se mantenían frescas, como si una mano invisible las sostuviera. Un día, mientras Sebastián acariciaba una de las plantas, su esposa se acercó. «No era la lluvia lo que necesitábamos», dijo en voz baja. Él levantó la vista y la encontró sonriendo. «Era fe», susurró ella. En ese instante, Sebastián comprendió la verdadera respuesta de Dios. No se trataba solo de las semillas o de la cosecha milagrosa. Se trataba de la transformación en su propio corazón. Se trataba de aprender a confiar, de seguir adelante cuando todo parecía perdido. La lluvia nunca llegó, pero Dios le había hablado en el lenguaje de la vida. Al atardecer, Sebastián se quedó solo en el campo,
observando cómo el viento mecía las plantas. Cerró los ojos. Gracias, murmuró. Y en el susurro del viento, en la vida que florecía a su alrededor, sintió una certeza absoluta: Dios nunca lo había abandonado. Solo estaba esperando a que diera el primer paso en la oscuridad para mostrarle el camino. La historia de Sebastián nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, cuando el silencio de Dios parece abrumador, Él sigue ahí, guiándonos de maneras que no siempre comprendemos. A veces, la respuesta no llega en la forma que esperamos, sino en la fortaleza que descubrimos dentro de nosotros cuando decidimos seguir adelante con fe. Si esta historia ha tocado tu corazón, déjanos un comentario. ¿Alguna vez sentiste que Dios te hablaba de una manera inesperada? Nos encantaría leer tu experiencia. Te invitamos a ver el próximo video que aparece en tu pantalla, donde descubrirás otra poderosa lección de fe. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos. Que Él les dé la fuerza para sembrar sus propias semillas de fe, incluso en medio de sus propias sequías, confiando en que Él hará crecer la vida en los lugares más inesperados. Nos vemos en el siguiente video.